Dicen que Montfaucon fue abandonado por miedo, no por guerras, no por peste, sino por algo que nadie se atrevió a nombrar. Una noche, un batallón templario entero entró en la fortaleza, y al amanecer no quedó ni un solo hombre, ni cuerpos, ni armas, ni rastros de lucha, solo silencio, y una penumbra que jamás debería haber existido. Hoy te contaré la historia prohibida de la noche en que un batallón entero desapareció sin dejar huella. Si es tu primera vez aquí, te invito a dejar tu like y suscribirte. En este canal exploramos los misterios templarios, las desapariciones que nunca se explicaron y las sombras que la historia intentó ocultar. Prepárate. Montfaucon no olvidó lo que ocurrió aquella noche. Durante años, Montfaucon fue apenas un nombre en mapas viejos, una marca descolorida en pergaminos que nadie consultaba. Los templarios hablaban de ella en voz baja, como de una herida antigua que no merecía ser tocada. Oficialmente, se decía que la encomienda había sido abandonada por falta de recursos, por su ubicación remota, por decisiones estratégicas. Pero los más viejos sabían la verdad. Montfaucon no fue abandonada. Montfaucon fue evitada. Y todo comenzó en una noche que no quedó enregistrada en ninguna crónica. La noche en que un batallón entero entró en la fortaleza y nunca volvió a salir. El hombre que primero se atrevió a pronunciar esa historia en público se llamaba Fray Aldemar, un monje de ojos hundidos, manos temblorosas y memoria demasiado nítida para su edad. No había sido soldado, ni caballero, ni estratega, solo un escriba que había sido enviado a Montfaucon para registrar movimientos militares. Nadie le explicó qué tipo de movimientos. Aquel otoño, los cielos parecían más bajos. Las nubes cargadas tapaban la luna como si el cielo quisiera evitar mirar lo que estaba por suceder. Aldemar llegó a Montfaucon al atardecer, acompañado por un pequeño destacamento de escolta. Vio la fortaleza recortada contra el horizonte, torres quebradas, muros irregulares, banderas desgastadas por un viento que sonaba más a susurro que a brisa. «Parece un lugar que ya sabe que va a morir», murmuró uno de los soldados. Aldemar fingió no oír. Al cruzar la puerta principal, una sensación extraña lo envolvió. No era miedo, tampoco era simple incomodidad. Era como si el aire dentro de Montfaucon fuera más pesado, más antiguo, más cargado. Las antorchas parecían esforzarse más de lo normal para mantener la llama viva. «No mires las paredes», le había dicho un hermano antes de partir. «Si lo haces, las paredes te devolverán la mirada». Aldemar pensó que era una exageración, hasta que las vio. En los pasillos interiores, sobre la piedra fría, había marcas. No eran inscripciones oficiales, ni cruces templarias, ni salmos. Eran trazos profundos, irregulares, como si alguien hubiera raspado la piedra con una daga. Líneas que se cruzaban, círculos incompletos, símbolos que parecían iniciar una forma y luego interrumpirse, como si quien los hacía hubiera sido detenido bruscamente. «¿Qué es esto?», preguntó Aldemar a un templario de guardia. El hombre desvió la vista. «Nada que la orden reconozca». Aquella noche, el batallón llegó. Eran 52 hombres, todos templarios veteranos, curtidos por campañas en Tierra Santa y fronteras europeas. Sus armaduras estaban marcadas por golpes de lanza, sus capas blancas manchadas de barro y antiguos restos de sangre seca. Entraron en la fortaleza en orden perfecto, como si Montfaucon fuera apenas más una parada en su interminable marcha. El comandante, Sir Gautier de Brienne, desmontó su caballo diante do patio interno e saudó como un gesto breve.
«Somos la guarnición asignada a Montfaucon», anunció. «¿Quién está al mando aquí?» Nadie respondió. Solo el eco de su propia voz le contestó desde las paredes. Aldemar sintió un escalofrío. «No hay maestre de encomienda», murmuró uno o dos soldados. «Entonces, ¿a quién servimos aquí?» Un viento frío cruzó el patio, apagando una de las antorchas sin motivo aparente. Sir Gautier frunció el ceño. «Encended todas las luces. Quiero esta fortaleza despierta antes de la medianoche». Los hombres se dispersaron, llevando antorchas, revisando salas, establos, torres. No encontraron cuerpos, no encontraron enemigos, no encontraron rastro de una guarnición anterior, solo paredes marcadas, puertas que se resistían a abrir y un pozo en el centro del patio, más profundo de lo que cualquier fortaleza necesitaba. Aldemar se acercó al borde del pozo y miró hacia abajo. No vio agua, no vio piedra, vio algo que no supo explicar. Una oscuridad densa, como si allí embaixo non houvese fundo, nem eco, nem tempo. Un dos templarios o puxou pelo ombro. «No mires mucho, Montfaucon não gosta de los curiosos». Aldemar decidiu naquele momento que aquela missão seria apenas mais uma página em um registro seco e objetivo. Mas enquanto a noite caía totalmente sobre a fortaleza, enquanto a penumbra se estendia por cada rincón, ele começou a suspeitar de algo terrível. Montfaucon não era solo una fortaleza, era un lugar que recordaba, y esa noche estaba a punto de despertar. A media distancia, la fortaleza interior parecía contener la respiración. No había viento, no había movimiento. El habitual crujir de la madera antigua persistía. Era como si Montfaucon hubiera decidido escuchar. Los 50 templarios habían encendido antorchas por todo el país, pero la luz no parecía avanzar más que unos pocos pasos. El resto fue absorbido por una penumbra que no pertenecía a la noche natural. Aldemar, sentado en la sala principal con pergaminos que no podía leer, sintió que cada sombra vibraba. «Es solo cansancio», repitió, «solo eso». Pero al levantar la cabeza, notó que la sala estaba más oscura que antes, incluso con el mismo número de antorchas encendidas. Un templario entró apresuradamente. El comandante Gautier detuvo a todos en el patio. Aldemar guardó sus pergaminos, sosteniendo su pluma con manos temblorosas. El batallón en la asamblea en el patio, los templarios formaron filas impecables. Sir Gautier avanzó con una antorcha en la mano. «Esta fortaleza está abandonada, pero no la he desalojado», comenzó. «Hemos visto marcas en las murallas, puertas que se niegan a abrirse, ecos que no corresponden a pisadas humanas». Un murmullo inquieto recorrió las filas. «Nuestra misión es investigar y asegurar Montfaucon», continuó. «Pero nadie se moverá solo. Patrullaremos en grupos de 5. Aldemar, que estaba detrás de las tropas, levantó la mano. «Comandante». «¿Y el pozo?» Gautier giró lentamente el rostro. «El pozo será inspeccionado al final, no antes». Aldemar sintió que esta respuesta transmitía más miedo que autoridad. Los susurros. Los grupos se formaron y comenzaron a patrullar los pasillos. Aldemar acompañaba al segundo grupo, sosteniendo una pequeña lámpara que parpadeaba excesivamente, como si el aire a su alrededor estuviera vivo. «No se separen», ordenó el templario que lideraba el grupo. Montfaucon jugueteaba con su mente. Aldemar no respondió. Intentaba ignorar lo que había oído unos minutos antes. Un sonido, sutil, muy bajo, como una voz, como si alguien lo llamara por su nombre. Aldemar se quedó paralizado. Miró hacia atrás. Nadie. La lámpara se apagó.
¡Luz!, gritó otro templario. Las antorchas de los otros dos hombres también vacilaron, disminuyeron, parecieron sofocarse. «Esta no es la oscuridad normal», murmuró uno. Aldemar, aterrorizado, retrocedió hasta que sintió la fría pared a sus espaldas y entonces volvió a oír: «Aldemar, ven». Era una voz femenina. Imposible. En Montfaucon no vivía ninguna mujer. «¿Oíste eso?», susurró Aldemar. Los templarios se miraron. «No hemos oído en nada», pero sus rostros decían lo contrario. La primera desaparición. El grupo continuó con cautela hasta llegar al corredor norte. Allí encontraron otra patrulla, o lo que debería haber sido otra patrulla. 3 antorchas yacían en el suelo, una espada, un casco, pero no había hombres. «¡Gautier!», gritó uno de los soldados. «¡Comandante!». La llamada resonó, volvió distorsionada, como si alguien imitara su voz. «¡Comandante! ¡Dante!». Aldemar retrocedió horrorizado. «Estuvieron aquí hace minutos», susurró el líder del grupo. Una de las antorchas que yacían en el suelo se encendió sola. La llama se elevó y luego se desvió hacia un lado, como si pasara una corriente de aire, pero no soplaba viento. Aldemar notó algo en el suelo: huellas. Pero no eran huellas que se alejaban, solo eran huellas que se adentraban en el profundo pasillo, como si los 3 templarios hubieran sido atraídos o convocados. «¿Qué lugar es este?», murmuró Aldemar. El líder tragó saliva con dificultad. «Me he estado preguntando lo mismo desde que llegamos». El pozo miente. Cuando regresaron al patio para informar a Gautier, encontraron al comandante de pie frente al pozo, inmóvil, como si algo en su interior lo hubiera hipnotizado. «Comandante», dijo Aldemar acercándose, «3 hombres han desaparecido». Gautier no respondió. Aldemar se acercó. «Señor Gautier, ¿me oye?». Entonces oyó, viniendo del pozo. De nuevo, ahora más claro. Aldemar retrocedió de un salto. Gautier finalmente giró la cara y estaba pálido como la cera. «No te acerques a mí», digo en voz muy baja. «No importa lo que oigas, no importa cómo te llame». Un silencio sepulcral cayó sobre el patio. «Montfaucon», susurró Gautier. Desperté. Las horas siguientes se convirtieron en una confusión de antorchas temerosas, órdenes apresuradas y un silencio incómodo. Al entrar la batalla, sintió que la tensión crecía como un hilo que se tensaba cada vez más, a punto de romperse. Sir Gautier reunió a los templarios restantes en el en patio. «Nadie se acerca sola a los pasillos del norte», ordenó. «Y nadie, absolutamente nadie, se asoma al pozo». Las antorchas alrededor del pozo ardían con fuerza, pero la luz parecía retirarse, como si temiera tocar la oscuridad del interior. El pozo no reflejaba luz, no mostraba ningún fondo, no mostraba agua. Parecía absorberlo todo. Aldemar permaneció cerca del comandante, intentando registrar los acontecimientos, pero su pluma temblaba tanto que apenas podía escribir. «Comandante», susurró, «¿qué cree que les pasó a los 3 hombres?» Gautier miró el pozo. «Montfaucon se los llevó». Aldemar palideció. «Eso no es posible. Es una metáfora, ¿verdad?». Gautier no respondió. La llamada. La noche cayó con una velocidad sobrenatural. Parecía como si las nubes hubieran cerrado el cielo como puertas de piedra. Los templarios encendieron todas las antorchas disponibles, pero seguían luchando por mantener la llama. Aldemar fue enviado con un pequeño grupo a revisar el ala este de la fortaleza. 5 minutos, ordenó Gautier. No más. Los hombres avanzaron por los estrechos pasillos, siempre juntos. Aldemar intentó concentrarse en el sonido de sus pasos, hasta que se dio cuenta de que había otro sonido debajo de ellos. Un susurro. «Ven». Se giró bruscamente.
¿Lo oyeron? Los templarios permanecieron inmóviles. Aldemar, dijo uno. No oímos nada, pero sus ojos contradecían sus palabras. El susurro regresó más cerca. Aldemar. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Volvamos, dijo Aldemar con la voz quebrada. Ya, pero antes de que pudieran dar un paso, algo crujió al final del pasillo. El sonido de madera cediendo o piedra moviéndose. Las antorchas se apagaron al instante. ¡Antorchas!, gritó una. Nada. La oscuridad cayó como una tela pesada. Entonces, un grito, bajo, femenino. Imposible. No mires, susurró un templario a Aldemar. No había espejos detrás. Aldemar cerró los ojos con fuerza, pero el llanto continuó cada vez más cerca. Aldemar. La voz parecía estar justo detrás de su cuello. Cuando por fin lograron encender una de las antorchas, el ala estaba vacía. Los susurros habían cesado. El llanto había cesado. Pero había nuevas marcas en las paredes, marcas que ninguno recordaba haber visto antes. La segunda desaparición. Cuando el grupo regresó al patio, Aldemar se dio cuenta de que algo andaba mal. Los templarios formaron un círculo, tensos, mirando al suelo. Aldemar se interpuso entre ellos. ¿Qué pasó? En el centro estaba la capa blanca de uno de los templarios. La capa estaba extendida en el suelo, perfectamente doblada, pero sin el hombre. ¿Quién era?, preguntó Aldemar. Fray Oswin, respondió un soldado con voz tensa. Estaba justo detrás de nosotros hace 2 minutos. Aldemar sintió un nudo en el estómago. 5 hombres habían desaparecido. 5. Y ni siquiera se oyó un grito. Gautier apretó los puños. «Es Montfaucon», dijo en voz baja. «No quiere que nos quedemos». El pozo ladra de nuevo. Mientras intentaban reorganizar las patrullas, Aldemar notó algo extraño en el pozo. La superficie de la oscuridad, no agua ni sombra, sino algo indefinible, parecía latir, como si respirara. Llamó a un templario. «Mira eso». El hombre se acercó con cautela. «No deberíamos». La oscuridad del fondo se movió, como una ola, como un animal gigante cambiando de posición. Aldemar retrocedió. «No es natural, no puede ser». Una brisa fría surgió del pozo, elevándose como humo, y entonces la oyeron. Ni un susurro. No era un grito, sino una canción. Una melodía grave y repetitiva que parecía demasiado antigua para ser humana. Todos los templarios en el patio permanecieron inmóviles. Gautier agarró su espada. «¡Salgan del pozo! ¡Ahora!». Pero Aldemar permaneció paralizado, porque la melodía cambiaba. Formaba palabras, y las palabras decían: «¡Bajen!». Los templarios intercambiaron miradas aterrorizadas. «¡Bajen!». La melodía persistía. «¡Bajen!», hasta que, inesperadamente, cesó. Volvió el silencio, pero nadie respiró aliviado, porque ahora todos sabían una cosa. Montfaucon no solo quería que se fueran, quería que alguien bajara al pozo. La canción había terminado, pero su eco aún vibraba en los corazones de los templarios. Nadie quería admitirlo, pero todos sabían que no había sido producto de su imaginación. Era demasiado aguda, demasiado intencional. Sir Gautier dio un paso lento, esforzándose por mantener la voz firme. «Ningún hombre se acercará a mí sin mi orden, y nadie, ¿me oyen? Nadie debería escucharte si vuelves a hablar». Aldemar tragó saliva con dificultad. Era demasiado tarde, lo había oído, y aún parecía oír, en el fondo, un rastro de la melodía. La revelación del comandante. Horas después, Gautier reunió a los templarios restantes en el salón principal. La luz de la antorcha parpadeaba, casi incapaz de superar la oscuridad de las paredes. «Hombres», adelante el comandante. «Montfaucon guarda un secreto que la orden nunca registró.
ni en crónicas, ni en misiones, ni en mapas. Aldemar abrió mucho los ojos. Lo sabía la orden, susurró. La orden lo temía, corrigió Gautier. Por eso me abandonaron. Un ruido inquieto recorrió la habitación. Gautier continuó. Hace unos años, cuando se estableció la primera guarnición aquí, los hombres reportaron haber desaparecido. Sombras que se movían solas. Tú, que no pertenecías a nadie vivo. Pero hablando en serio, hizo una pausa. Eso es lo que encontraron en el fondo del pozo. Todos guardaron silencio. ¿Qué encontrarán?, preguntó en templario, tenso. Gautier respiró hondo. Una cámara que no debería estar allí. Una cámara demasiado grande para haber sido excavada por manos humanas. Aldemar sintió que se le erizaba la piel. ¿Y qué contenía? Gautier bajó la mirada. Nadie lo sabe, porque ninguno de ellos se cayó, se dio la vuelta. El pasillo estaba helado. El dilema Aldemar intentó mantener la voz firme. «Comandante, ¿qué sugiere? ¿Retirada?» Gautier apretó el puño. «Nodo, si nos retiramos, Montfaucon seguirá llamando. Seguirá llevándose hombres, y la orden no permitirá que hagamos este daño sin obtener respuesta». Se giró hacia el pozo. «Bajemos». La protesta fue inmediata. «¡Estás loco! Comandante, nadie ha regresado. Es una estafa». Pero Gautier alzó la voz. «¡Llamado!». El eco de esa palabra pareció despertar algo en el techo. Una fina capa de polvo cayó como ceniza. «No iremos todos», continuó. «Solo 5 hombres bajarán, los más disciplinados, los menos susceptibles», y luego añadió: «Aldemar también caerá». Aldemar palideció. Soy escriba, no soldado. Por eso, digo Gautier, necesitamos ojos que no busquen la gloria, sino la verdad». Aldemar intentó protestar, pero la mirada del comandante fue definitiva. Las marcas antiguas. Antes de prepararse para el descenso, Gautier condujo a Aldemar a una de las murallas más antiguas de la fortaleza. Pasó la mano por la piedra, revelando marcas casi borradas. Estas no son marcas de batalla, son advertencias. Aldemar acercó la lámpara. Las marcas eran diferentes a las demás que había esparcidas por la fortaleza. Eran más profundas, más geométricas, y formaban un círculo imperfecto alrededor del dibujo de un pozo. «¿Quién hizo esto?», preguntó Aldemar. Gautier respondió en voz baja. «Los primeros que bajaron, antes de desaparecer». Aldemar tocó el símbolo con las yemas de los dedos y sintió algo. No textura, no vibración, sino frío. Un frío que no pertenecía a la piedra. «Comandante, esto no es normal». «Nada en Montfaucon es normal», respondió. La primera señal. Mientras Aldemar y Gautier examinaban las marcas, un grito resonó en el patio. Ambos corrieron rápidamente. Al llegar, encontraron a 3 templarios señalando el centro del pozo. Aldemar se acercó con cautela. «¿Qué pasó?». Uno de los hombres murmuró, temblando. «Algo se movió ahí abajo». «¿Un hombre?», preguntó Gautier. El templario negó con la cabeza. «No, era demasiado grande». Aldemar sintió un nudo en la garganta. «¿Estás a salvo?». «Lo vimos con claridad», susurró el otro. La oscuridad se alzó, como si alguna vez lo hubiera hecho. Gautier apretó los dientes. «Preparad las colas. Caeremos como el sol se pone». Aldemar abrió los ojos de par en par, horrorizado. «¿Cómo puedes pensar en agacharte ahora? ¡Nos estás llamando!». Gautier lo miró fijamente. «Precisamente por eso, Aldemar. Porque si Montfaucon nos llama, es porque teme que descubramos lo que esconde». El viento sopló. Las antorchas parpadearon y el pozo silencioso pareció sonreír. El amanecer se fue sin luz. Una espesa niebla cubrió Montfaucon como un sudario y el sol parecía haber renunciado a iluminar la fortaleza.
Los restantes combatientes formaron un círculo alrededor del suelo, silenciosos, como si asistieran a un funeral cuyo nombre no quisieran pronunciar. Sir Gautier da las últimas órdenes. 5 hombres descenderán conmigo. Aldemar será el sexto. Aldemar tragó saliva. Su respiración era corta, irregular, como si el aire se hubiera negado a entrar en sus pulmones. No era un soldado y tampoco quería ser un héroe, pero sentí un peso interior, algo entre el deber y el terror. Los templarios elegidos se presentarán. Fray Lothar, experto en supervivencia. Sir Remy, el más fuerte de la guarnición. Hugon el silencioso, que rara vez habla pero nunca habla. Fray Matías, hábil con techos y estructuras. El joven Arnaud, rápido y de mirada aguda. Aldemar era el único que no llevaba espada. El primer paso. Las colas estaban aseguradas en columnas de piedra. Gautier se inclinó sobre el borde del pozo y dijo: una vez bajadas, mantenía las antorchas siempre en alto. Y pase lo que pase, no te hago caso. Aldemar cerró los ojos. Demasiado tarde para ese consejo. Uno a uno, empezaron a descender. El aire cambió. Cuanto más bajaban, más frío hacía. No es un resfriado natural. Es un resfriado denso, pesado, casi líquido. Aldemar sintió que le sudaban las manos en las cuerdas, a pesar de la temperatura. No mires abajo, dice Fray Lothar sobre él. Y no mires hacia arriba cuando sientas que alguien te observa. Aldemar abrió los ojos bruscamente. ¿Qué? Solo miro la pared, repitió Lothar. Siempre en la pared. Aldemar obedeció y vio marcas. Nuevas marcas, como si uñas humanas, o algo parecido a uñas, hubieran arañado la piedra, dejando profundas marcas. No había soldados, susurró Lothar. Los soldados no están aquí. La cámara. Cuando llegaron al fondo, descubrieron que no había fondo. Solo había una entrada, una abertura circular, demasiado, perfecta para ser medieval, demasiado grande para ser obra humana. Una especie de túnel que se extendía hacia una oscuridad húmeda y silenciosa. Hugon se acercó a una antorcha. Las paredes del túnel parecían vivas. Cómo respiraban, como si la piedra solo se hubiera contraído 1 milímetro. Pero basta. Aldemar dijo un paso atrás. ¿Qué es este lugar? Gautier respondió. Una antigua cámara, anterior al templo, anterior a cualquier asentamiento registrado. Fray Matías arrojó la antorcha dentro. La llama avanzó unos metros y luego desapareció engullida por la oscuridad. No borrada, desaparecida. No me gusta esto, murmuró Arnaud. A nadie le gusta, respondió Gautier. Pero seguiremos adelante. Las sombras que acompañan. Entraron en la cámara. La tierra estaba húmeda, cubierta de limo oscuro. No engrases la arcilla. Olía algo viejo, rancio, como una habitación cerrada durante siglos. Las paredes estaban cubiertas de altos símbolos, círculos, espirales, figuras humanas sin rostro. Todas. Las figuras miraban hacia abajo, como si adoraran algo en el centro. Esto no es una obra templaria, dijo Remy. Ni cristiana, añadió Matías. Ni humano, susurró Aldemar. De repente, Arnaud izó el ancla. Allí, ¿lo has visto? Todos se giraron. Una sombra había pasado, pero no una sombra normal. Se movía como si alguna vez hubiera sido volumen, como si fuera líquido. Hugon preparó su espada. No estamos solos. El primer contacto. La habitación estaba enclavada en una sala circular más grande. Aldemar sintió que el aire allí era diferente, más vibrante, como si cada inspiración produjera un ladrido. En el centro había algo, un objeto que parecía una tablilla, pero no era piedra. El espacio se acercaba. Aldemar lo vio primero.
Tu alma se congeló. La tablilla tenía huellas dactilares, pero dedos demasiado anchos, demasiado delgados, demasiados numerosos, como si varias manos, no humanas, hubieran intentado salir de la piedra. Esa era la intención de romper, murmuró Arnaud. No, dice Gautier examinando. Esta es una entrada. Alguien o algo quería salir. Aldemar se retiró de inmediato. Comandante, no deberíamos estar aquí. Remy se giró para responder, pero antes de que pudiera abrir la boca, una ráfaga de aire frío cruzó la habitación. En el viento, una tenue melodía, una voz. «Bajad más». Las antorchas oscilaron. La oscuridad se acercó 1 centímetro. Gautier alzó su espada. «Formación, sea lo que sea, viene a nosotros». Aldemar sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, porque la oscuridad, por primera vez, tenía forma y se movía. La oscuridad avanzaba como una ola silenciosa. No tenía forma definida, solo movimiento. Un movimiento consciente, inteligente. ¿Cómo elegir qué parte de la habitación cubrir primero y dónde acercarse? Las antorchas comenzaron a apagarse una a una, como si dedos invisibles las estrangularan. Primero la de Arnaud, luego la de Remy. «Manténganlas arriba, que no se apaguen», gritó Gautier. Pero no había forma de sostenerlas. Era como si la oscuridad se hubiera convertido en oscuridad. Hugon, el silencio, fue el primero en reaccionar. Digo un paso lento con la espada en alto. «¡Muéstrate!», rugió, aunque su voz era descarada. Aldemar se encontró contra la pared, con tanto calor que casi se cae sobre la lámpara. «No, no deberíamos enfrentarnos a esto. No eres una criatura, no lo eres». Pero Remy, incapaz de controlar su miedo, avanzó con un grito y asestó un golpe contra la sombra. La espada la atravesó como si cortara agua, y entonces la espada se rompió. Chasquido, un sonido seco, antinatural. Remy retrocedió, horrorizado. «¡Ningún cuerpo! ¡Ningún cuerpo!». Gautier la empujó tras él. «¡Atrás! ¡Todos atrás!». Pero era tarde. La sombra se alzó, creciendo como humedad comprimida, tomando la insinuante forma de un cuerpo, pero sin proporciones humanas. Era alta, demasiado alta, con contornos que parecían brazos, y tenía serpientes. Y no parecía nada, un vacío cambiante. Entonces, algo brilló dentro de ella, ojos, desde los puntos de luz tenue, como brasas cubiertas de fuego. Aldemar siempre cae sobre ruedas. «No nos ves, no tienes tu cara, pero míralos». Esos ojos miraban directamente a sus almas. El primer ataque. La cosa se movió sin sonido, sin peso, sin aire. Uno de los templarios, Matías, apenas tuvo tiempo de levantar el escudo. La sombra lo tocó. No hubo impacto, no hubo sangre, no hubo grito. Matías simplemente cayó, como si lo hubieran drenado. Su cuerpo cayó al suelo sin vida, pero sin heridas. «¡Matías!», gritó Arnaud intentando alcanzarlo. «¡No lo toques!», ordenó Gautier. Arnaud se quedó paralizado. El cuerpo de Matías comenzó a oscurecerse, como si la sombra hubiera dejado algo dentro de él, como si se quedara allí disolviéndolo lentamente. Aldemar se tapó la boca para evitar vomitar. «¡Comandante!», susurró. «Esto no es una criatura, es un lugar que se mueve». Gautier no respondió. Estaba petrificado, pero era un templario y, a pesar del miedo, levantó su espada. «¡Entrenamiento! ¡Únanse! ¡No dejen huecos!». Los hombres intentaron agruparse, pero la sombra se movía demasiado rápido, como viento líquido. La voz en la oscuridad. De repente, todo el túnel pareció vibrar, y una voz débil, rasposa, como el eco de algo muerto durante siglos, susurró: «Bajad más». Hugon agarró su espada con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No quieren matarnos,
digo, a menudo sin voz. Quiere llevarnos. ¿A dónde? ¿Nos llevan?, preguntó Arnaud, horrorizado. Aldemar sintió la respuesta antes de decirla, más profundo. Los ojos de Gautier se abrieron de par en par. «Rápido, retírense hacia el pozo. No dejen que los encerremos en esta habitación». Pero mientras empezaban a retirarse, la sombra se extendió por las paredes, cerrando la salida como cortinas de humo sólido. No había escapatoria. «Comandante», murmuró Arnaud, «estamos atrapados». Esto hizo que algo dentro de Gautier se rompiera. Avanzó solo, gritando, «por la orden del Temple». Golpeó la sombra con todas sus fuerzas. Por primera vez, la sombra retrocedió. La luz de su espada pareció quemarla, aunque solo fuera por unos segundos. «¡Luz!», gritó Aldemar. «Necesitamos luz directa». «Arnaud, la antorcha». Arnaud alzó la antorcha hacia la sombra, pero la sombra se movía más rápido que el fuego. Golpeó a Arnaud en el pecho. No gritó. Ninguno de ellos gritó. La sombra no se cobró víctimas, las extinguió. El joven cayó al suelo, inmóvil. Aldemar sintió que las lágrimas brotaban involuntariamente. «Uno a uno», murmuró. «Los tomaremos uno a uno». Gautier apartó a Aldemar. «No, mientras quede un templario, lucharemos». La sombra avanzó, inmensa, densa, monstruosa. Y entonces algo cambió. Se detuvo. Retrocedió un poco, como si observara algo detrás de ellos. Gautier se giró y vio un símbolo en la pared. Uno de los símbolos circulares comenzó a brillar, débil pero real. «¿Qué es eso?», susurró Aldemar. La sombra pareció encogerse, como si temiera ese brillo. Gautier se colocó entre Aldemar y la criatura. «Ese símbolo es una clave, una advertencia, una defensa». La sombra rugió, no un sonido, sino pura vibración, y se abalanzó sobre ellos. Gautier alzó su espada y gritó, «¡Al círculo, rápido!». Aldemar corrió, Hugon corrió, Remy corrió. La sombra cayó sobre ellos como una noche viviente, y todo se volvió negro. La oscuridad cayó como un manto sobre ellos. No era un simple apagón, era una ausencia total de luz, sonido y tiempo. Por un instante eterno, Aldemar creyó estar muerto. No podía sentir su cuerpo, no podía oír su propia respiración. Así que, algo crudo, una pequeña chispa de luz abrió un punto en la oscuridad, luego otro y otro. Cuando la oscuridad se desvaneció, como si hubiera sido absorbida hacía mucho tiempo, Aldemar se encontró acurrucado en la tierra, con las manos sobre un símbolo que brillaba tenuemente en la piedra. Un círculo incompleto. Las mismas marcas que se vieron en la fortaleza. Cerca vio a los supervivientes. Gautier respiraba con dificultad, pero seguía de pie. Hugon, con la espada en la mano, sangraba por un corte frente a él. Remy estaba sentado, mirando fijamente, con los ojos bien abiertos. Aldemar buscó desesperadamente. «¿Arnaud? ¿Dónde está Arnaud?». Gautier cerró los ojos. «No está con nosotros. La sombra se lo había llevado». El poder del círculo. El círculo seguía brillando. Era una luz tenue, casi imperceptible, pero suficiente para mantener alejada a la sombra. Sus bordes oscuros vibraban en la distancia como si algo le hubiera impedido avanzar. «¿Qué es este símbolo?», preguntó Aldemar tocando la piedra. Hugon pasó los dedos por las huellas. «No hicieron templarios. Es más antiguo, mucho más». Remy, todavía en shock, murmuró, «Nos salvó, nos salvó». Gautier respiró hondo. «Estos símbolos estaban en los muros de Montfaucon. Los primeros que descendieron debieron aprenderlos. Los copiaron, los descubrí». Aldemar sintió una gélida intuición recorrerle la espalda. «Es protección, una barrera». «Sí», confirmó Gautier. «Algo aquí abajo puede ser repelido, pero no destruido». La sombra impacta contra el borde del círculo. Un sonido sórdido,
como puñetazos en una puerta. Aldemar retrocedió. No queremos seguir avanzando. Gautier analizó el túnel que tenía delante. Precisamente por eso debemos seguir. Hugon frunció el ceño. Comandante, somos 3 contra algo que no entendemos. Debemos regresar. Notifique a la orden. Y si regresamos, respondió Gautier, Montfaucon seguirá devorando hombres, soldados, peregrinos, campesinos, lo que sea que pase. No debemos encontrar el origen. La sombra golpeó de nuevo con más fuerza. El símbolo se estremeció. El tiempo se agotaba. El pasaje secreto, Remy, señaló la pared de la derecha. Comandante, hay más símbolos. Fueron tallados siguiendo a un patrón. Aldemar se acercó. Sí, había 3 símbolos similares dispuestos en un arco, y en el centro del arco había una piedra suelta. Ayudadme, digo. Hugon y Remy empujaron la piedra. Con un golpe profundo, el bloque se movió, revelando un agujero oscuro detrás, una abertura, un camino. El aire que salía de allí era más frío que todo lo anterior, pero no era un frío natural, era frío, consciente. Aldemar instintivamente dio un paso atrás. Ahí es donde no queríamos mirar. Gautier asintió. Precisamente por eso vamos. La sombra rugió tras ellos desesperada. ¿Cómo superas lo que estabas a punto de hacer? Hugon encendió una nueva antorcha. Mira lo que hay detrás. No eres humano, Gautier reconoció. Vinimos aquí como humanos comunes. Somos templarios. Aldemar tembló. Somos 6 templarios, corrigió. Ahora somos 3. Remy lo miró, heredado. Mi hermano, no digas eso. Gautier alzó su espada. Entrada. El círculo no resistirá mucho más. La cámara oculta. Dentro del edificio, las paredes estaban cubiertas de símbolos aún más complejos. Había figuras humanas sin ojos, manos agrandadas, cuerpos rodeados por un esbozo. Pero no es la cima del acantilado, una mucho más grande, un ritual, uno antiguo. Aldemar tocó uno de los símbolos y sintió calor. No frío, calor, como si algo al otro lado del muro estuviera vivo. Hugon murmuró, esto no era una fortaleza, era un templo. Remy añadió, un templo, para algo que no debería haber sido venerado. Al llegar al final del pasillo, vieron una puerta de piedra, enorme, monolítica, y en el centro de la puerta, una marca con forma de mano, una mano demasiado grande para ser humana. La sombra detrás rugió con fuerza, como si temiera que abrieran esa puerta. Aldemar retrocedió. Comandante, si abrimos esto... Gautier respondió con voz firme. Si no la abrimos, los hombres seguirán desapareciendo para siempre. Extiéndela con la mano. La coloqué en la marca. La piedra empezó a desgastarse. La puerta dejó de abrirse. Un aire antiguo, denso y milenario salió de allí como el suspiro de un gigante dormido. Aldemar sintió la sangre fría. Hugon levantó la antorcha. Remy se subió atrás. La puerta se abrió de par en par y dentro algo llegó, algo que no debería existir. Cuando la puerta terminó de abrirse, un silencio espeso envolvió la cámara. No era el silencio común de un lugar subterráneo. Era un silencio atento, como si algo estuviera escuchando desde dentro. Hugon levantó la antorcha primero. A luz tremulou, frágil, como se temese entrar. Gautier avanzó un paso. Por la orden del Temple, dijo con voz grave, lo que sea que haya aquí no puede seguir oculto. La antorcha iluminó poco a poco el interior, y entonces lo vieron, la cámara de los arrodillados. El recinto era inmenso, mucho mayor que cualquier estructura que pudiera existir bajo una fortaleza medieval. El techo estaba sostenido por pilares irregulares, retorcidos, como si hubieran sido moldeados por manos inexpertas.
o por manos no humanas. Alrededor de toda la cámara había dozens de figuras esculpidas en piedra. No eran estatuas humanas, eran siluetas delgadas, alargadas, arrodilladas frente a un gran círculo tallado en el suelo. Todas ellas tenían los mismos rasgos: cuerpos altos, brazos demasiado largos, cabezas sin rostro, manos enormes, casi garras, apoyadas en el suelo. Aldemar sentiu o estómago revirar. No son templarios, no son hombres. Gautier observó atentamente. Parecen estar rezando. Hugon franciu o ceño. Rezar a quê? Foi então que Remy percebeu algo no centro da sala. Allí hay una abertura, el gran círculo. No centro do salão havia grande círculo de pedra, semelhante ao que os havia protegido antes, mas completo, perfeito. E dentro dele, uma fenda estreita como a boca de uma criatura gigantesca. Aldemar se ajoelhou, horrorizado. Esto es un sello antiguo. Hugon se aproximó, cauteloso. ¿Sello de qué? Aldemar tocó los grabados del suelo. La piedra estaba tibia, como si algo debajo respirara. De un ser. Los tres templarios lo miraron. Aldemar tragó saliva. De lo que estaba en el pozo, de eso que se mueve en la oscuridad. Gautier apretó la mandíbula. ¿Quieres decir que no es la sombra lo que nos persigue, sino algo atrapado aquí abajo? No atrapado, corrigió Aldemar. Dormido. Hugon retrocedió un paso. Y nosotros lo hemos despertado. Los primeros templarios. Remy, que examinaba las estatuas alrededor, chamouos. Comandante, venid a ver esto. Hugon y Gautier se acercaron. En la base de una de las figuras arrodilladas había un símbolo templario, antiguo, muy antiguo, demasiado para ser anterior a la orden, salvo por una cosa: alguien lo había tallado después. Estos no son seres, dijo Remy, son hombres transformados en piedra. Aldemar arregaló los ojos. ¿Cómo sabes eso? Remy señaló un detalle. En una de las figuras, debajo de la capa de piedra, se veía una cadena templaria, apenas visible. Aldemar sintió un arrepio subiendo pela nuca. Los primeros que bajaron no desaparecieron. Fueron convertidos en esto. Hugon murmuró. Y están arrodillados ante el sello. Gautier, concluyó, porque intentaron mantenerlo dormido. El murmullo del sello Aldemar se acercó al círculo central. El aire vibraba. Un murmullo bajo emergía desde la fenda. «Comandante, ¿lo escucháis?» Un sonido, un lamento, un gemido profundo, grave, no humano. Gautier apretó la espada. «Está vivo». Hugon frunció el ceño. «Si esto despierta, lo que tomó a Arnaud tomará todo el temple». Aldemar respingó. «Comandante, las estatuas». Gautier se giró de inmediato. El polvo comenzaba a desprenderse de las figuras arrodilladas. Pequeños trozos de piedra caían al suelo, como si la piedra estuviera aflojándose, como si algo dentro quisiera moverse. Hugon levantó la antorcha. «No están muertas, están conteniendo algo». Aldemar recuó. «Si se despiertan, si se liberan». Gautier cerró el puño. «Debemos sellarlo de nuevo». Pero antes de que pudieran reaccionar, una onda de aire frío salió de la fenda. Una sombra gigantesca se elevó detrás de ellos. No era la misma sombra líquida de antes. Era más grande, más definida, más antigua. Los ojos de la criatura se abrieron lentamente, y en la cámara retumbó una frase imposible. Finalmente. Aldemar sintió que el alma se le congelaba. Gautier dio un paso atrás. Hugon levantó la espada temblando. La criatura habló otra vez. Despertaron. La presencia que emergió del sello no tenía una forma definitiva. Era sombra, sí, pero también volumen, territorio, un fragmento vivo de la antigua oscuridad del mundo.
Sus ojos, desde los círculos opacos, en pupilas, se elevaron lentamente observando a Gautier, Hugon, Remy y Aldemar mientras contemplaban presas demasiado pequeñas para ser de interés, o demasiado útiles para descartarlas. La voz que apareció no fue escuchada. Fue un pensamiento imprudente, una vibración interna. Dormimos mientras nos observaban, pero no quieres recordar lo que recuerdas. Aldemar sintió un chasquido en su mente, como si algo hubiera intentado tocar su memoria. «Comandante», susurró. Eso habla dentro de la... «Un cabeza...» Gautier alzó su espada. «No escuches, no dejes que toquen tu mente». La criatura avanzó 1 centímetro. Las imponentes estatuas antes inertes comenzaron a temblar. Gritos resonaron en sus superficies, como si algo en su interior intentara salir, o como si las figuras intentaran moverse por sí solas. Hugon alzó la antorcha con fuerza. «¡Atrás, ingeniero, en nombre del templo!» La criatura giró ligeramente la cabeza, un gesto mínimo, y Hugon salió despedido hacia atrás como un muñeco, golpeándose contra una columna. «¡Hugon!», gritó Remy. Hugon cayó, tosiendo sangre, pero vivo. La voz regresó, más clara. «No eres el primero ni el último en descender». Aldemar sintió que el corazón le daba un vuelco. «Entonces, ¿sabías que íbamos a ganar?». De nuevo la presión mental. «Siempre vienen, siempre regresan, porque allá arriba me llaman». El pozo, la voz llamando, las desapariciones. Gautier cerró los ojos un instante, como si por fin comprendiera. Llamó también a los primeros. Cabeza, lisa, sin ojos. La criatura habló. «Ellos eran mis guardianes». Remy se llevó la mano a la boca. «¿Tú? ¿Qué?». «Me encerraron, me cuidaron, y tan seguro como pude, se convirtieron en parte de mí». Aldemar retrocedió hasta estar contra la pared. «Comandante, esto no es un ser, es una prisión viviente». Gautier apretó la espada con más fuerza. «Entonces debemos sellarlo de nuevo». La criatura ladeó la cabeza curiosa. «¿Sellarme? ¿Todos ustedes?». Las estatuas despertadas dieron el primer... Un templarios. Una de las estatuas que lo rodeaban crujió con fuerza. Luego otra y otra. Remy retrocedió aterrorizado. «Comandante, se mueven». Las figuras de piedra comenzaron a levantarse lentamente, como cadáveres que despiertan tras siglos. Las piedras se desprendían de ellas como cáscaras secas, y cuando una finalmente se liberó, no era humano. Era un templario petrificado, transformado, mutado por la presencia de esa entidad. Sus brazos eran demasiado largos, su cuerpo retorcido, un paso, pesadas, secas, depredadoras. Hugon intentó ponerse de pie tambaleándose. «Comandante, estamos rodeados». Gautier dio un paso adelante, con voz firme a pesar de la situación imposible. «No escuchen al monstruo, no miren las figuras, concéntrense en el sello. Si lo cerramos, quizás tengamos una oportunidad». Los ojos de Remy se abrieron de par en par. Quizás la oportunidad de morir más lentamente. Pero Aldemar tocó el círculo, y cuando lo hizo, una visión irrumpió en su mente. Un destello. Un grupo de antiguos templarios, arrodillados alrededor del círculo, cantaban a viva voz, cantaban hasta que se les quebraron las voces, y entonces un destello. Y la entidad retrocedió, como una ola golpeada por la luz. Aldemar cayó de rodillas, jadeando. «Comandante, el sello se activa con voces, con una canción». La terminaron cantando. Los ojos de Gautier se abrieron de par en par. «¿Podemos repetirlo?». La criatura rugió. Las estatuas avanzaron. No puedes». La canción era de muchos más. Remy miró a Gautier. «Entonces estamos perdidos». Gautier se puso la mano en el hombro. «Si ese es el caso,
moriremos luchando. La criatura alzó una de las formas que podrían ser brazos. La sombra en las paredes tembló. Las estatuas empezaron a correr. Y entonces, el techo se estremeció. Una explosión apagada surgió del túnel por el que habían entrado. Un destello de luz descendió por el pasillo como un rayo invertido. La criatura retrocedió, rugiendo. Gautier se giró, Aldemar también, y vieron una silueta, un hombre, alguien que no debería estar vivo, Sir Arnaud. Pero Arnaud era diferente, muy diferente, y solo dijo: «No vine solo». Arnaud permaneció en el umbral del pasaje, iluminado por un resplandor extraño, casi irreal. No era la luz de una antorcha ni de una lámpara, era algo más frío, más puro, más antiguo. Aldemar dijo un paso atrás: Eso no es Arnaud». Pero el joven templario avanzó, sereno, con los ojos completamente blancos. No había pupilas, no había iris. Era de las superficies de luz. La criatura se retiró por primera vez. «Tú», resonó en todas sus mentes, «no deberías existir». Arnaud ladeó la cabeza como quien escucha una orden distante. «No estoy vivo», le dije, «pero también estoy muerto. Fui rescatado». Remy apretó la empuñadura de su espada. «¿Rescatado por quién?». Arnaud levantó la mano. La luz se intensificó. «Para los que vinieron antes». Aldemar sintió un escalofrío como si hielo líquido le recorriera la espalda. «Los primeros templarios», susurró. «Los que desaparecieron, los que se convirtieron en piedra». Arnaud lo negó lentamente. «No todos estarán de acuerdo. Algunos encontrarán otra salida, una luz bajo la oscuridad». La criatura rugió, sacudiendo el suelo. Las estatuas despertadas avanzaron como encabalgamientos de piedra viva. Gautier se paró frente al grupo. «Arnaud, si estás con nosotros, actúa ahora». La luz del joven templario se expandió. Una onda de luz impactó la cámara, provocando que la sombra retrocediera violentamente. Las estatuas se derrumbaron paralizadas. La criatura se enfrió. No puedo repetirlo». Arnaud se giró hacia Aldemar. «El sello se abre en la oscuridad, pero si está claro, contigo». Aldemar lo entendió. «El canto. Primero lo primero», cantaron. Gautier alzó la voz al instante. «Templarios». Se formó un círculo alrededor del sello. «Esta es la única oportunidad». Hugon, aún tambaleándose, se unió al grupo. Remy también, tembloroso pero firme. Arnaud extendió las manos. «Yo guiaré el ritmo. Tú da la fuerza». La criatura rugió desesperada, avanzando con un odio ancestral. «No», resonó en sus mentes. «No, volveré a dormir». La canción del sello Arnaud comenzó a cantar una melodía antigua, lenta y prolongada. Las notas vibraron en el aire como si tocaran la mismísima piedra. Gautier, Hugon y Remy se unieron al cántico, incluso sin conocer la melodía. Era intuitivo, era primitivo, era como si el instinto de supervivencia se hubiera transformado en sonido. Aldemar, con voz temblorosa, se unió al último. La luz del sello comenzó a elevarse, primero débil, luego intensa, luego cegadora. La criatura rugió y cargó violentamente, intentando romper el círculo. Las estatuas despertadas intentaron atacar, pero fueron repelidas por ondas de luz. El techo tembló, el suelo se agrietó, el polvo cayó como nieve. Aldemar sintió que le ardía la garganta, pero continuó cantando. Todos cantaron, todos juntos, incluido Arnaud, cuya voz no salía de su boca, sino de la luz en su pecho. La criatura intentó invadir el círculo final. Gautier gritó: «¡No rompas el ritmo!». La luz explotó. Un destello recorrió toda la habitación. La sombra fue arrastrada hacia atrás, como agua tragada por un desagüe invisible.
¡No! Rugió en su mente, y entonces, silencio. La criatura desapareció. Las estatuas se hicieron pedazos. La cámara tembló una última vez, y luego se quedó completamente en silencio. Arnaud, jadeando, cayó de rodillas. La luz en sus ojos comenzó a desvanecerse. Aldemar corrió hacia él. «Arnaud, Arnaud, no mueras, por favor». El joven sonrió débilmente. «No morí cuando caí en la oscuridad. Yo solo esperé». «¿Qué esperabas?», susurró Aldemar. «A ti. Para aquellos, el sello se cerraría de nuevo». La luz se apagó y Arnaud, con absoluta serenidad, cayó, muerto, pero en paz. Un salto desde la superficie. Gautier tocó la frente del joven. «Moriste como templario, Arnaud, y más templario, como guardián». Hugon se limpió la sangre de la cara. «¿Qué hacemos ahora, comandante?». Gautier miró la puerta sellada. «Nos vamos, y juramos que esta historia nunca se contará». Aldemar frunció el ceño. «¿Nunca?». Gautier lo miró, firme. «El mundo no tiene por qué saber que algo así ocurre bajo tierra. No tienes por qué saber que hay sombras que no pertenecen a Dios ni a los hombres». Aldemar guardaba el pergamino en su capa. «Así que no sabrás qué pasó aquí». Gautier murmuró. «Excepto Montfaucon. Y Montfaucon jamás. Olvidado». Al subir por el pozo, los templarios restantes emergieron a la luz gris del amanecer. El batallón estaba casi destruido, pero la amenaza estaba contenida. Aldemar miró una última vez hacia la boca del pozo. Silencio, nada se movía. Pero mientras se alejaban, una brisa helada recorrió la fortaleza, y en el fondo del pozo, muy profundo, una voz susurró: «Hasta que vuelvan los que recuerdan».